TV5, la señal de Linares, presenta TV5 Noticias, edición central. Tribunales reabren caso Diego Vázquez y dan 3 meses para investigar. Casos de COVID bajan y suben. Autoridades de salud llaman a tener al día el esquema de vacunas. 2 antisociales roban más de 1 millón de pesos en especies en una casa en Palmilla. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a TV5 Noticias. Vamos de inmediato a las informaciones preparadas por nuestro departamento de prensa. Uno de los varios casos emblemáticos, entre los cuales ha habido hasta cacerolazos, fue reabierto en los tribunales. Se trata del caso de Diego Vázquez y dan 3 meses para investigar. Por un plazo de 3 meses se determinó una nueva investigación del caso Diego Vázquez, decisión tomada hoy en tribunales tras una audiencia tensa. Esta audiencia fue muy compleja. Estaba de la parte de nuestra parte, que son los abogados, y Fiscalía, una continua disputa, que ellos sí hicieron el trabajo, acá que no se hizo completo, pero la señora fiscal a toda costa quería cerrar el caso. Ya en un momento la magistrada dijo que dio la orden para que se continuara con el caso, pero aún así ella le dijo que ella no, o sea, que iba a interponer algo, que no se iba a continuar con el caso. Durante toda la mañana, familiares y amigos de Diego se manifestaron a las afueras de los tribunales, contando además con la presencia y apoyo de familias de otros casos emblemáticos. El poder entender, el poder acompañar a esta familia, en este caso a la señora Ruth y a su familia, para poder mostrar, visibilizar a la comunidad que efectivamente acá las instituciones no están funcionando, en este caso el Ministerio Público. Y estamos acá apoyando a Ruth, apoyando a las familias. Me gusta ver que vemos hartas mamitas que pasamos diferentes dolores. Eso es lo que yo estaba compartiendo con la gente, de que no hay dolor menos que el otro. Entonces, por eso mismo que nosotros estamos empatizando hoy acá. Estamos acompañando a Ruth porque le estamos pidiendo a los tribunales que ya de verdad se pongan las pilas. Con esta investigación, la familia pretende dar con el paradero del responsable de la muerte de Diego y con ello que se haga justicia. Se reitera el llamado a sumarse a la vacunación COVID de 4ª dosis. Luego de días con descensos de contagios, las cifras en Linares y en el Maule registraron una explosiva alza de casos. En el Maule, la autoridad sanitaria acelera la vacunación de 4ª dosis, porque las hasta el martes alentadoras cifras en Linares y la región de menos casos COVID este miércoles fueron lo contrario, 38 nuevos contagios en la comuna y 110 activos. Bueno, como el COVID-19, sí, es lo mismo ahora, pero yo creo que esto tiene la autoridad de salud, es la que tiene que tomar carta en el asunto, para que esto no se siga propagando. A la fecha, con el despliegue que se realiza en lugares de trabajo, el porcentaje de personas vacunadas con 4ª dosis ha llegado al 65%. Hay una gran cantidad de trabajadores que por su horario, ¿no es cierto?, tienen más dificultades para acceder a su dosis de refuerzo o para la dosis de influenza. Entonces, tratamos de facilitar, acercarnos a las empresas y hacemos un llamado a las empresas que también nos pueden contactar por los canales de comunicación de la Seremi de Salud para facilitar, para que la vacunación sea accesible, ¿no es cierto?, para todas las personas. Con esto ya son en el Maule 622.000 las personas vacunadas con 4ª dosis y con tercera la cobertura es de 72%. Queremos tener un invierno, ¿no es cierto?, seguro y ser capaces de contener, ¿no es cierto?, la pandemia de COVID-19. Esta semana, del 18 al 24 de julio, el calendario de vacunación indica que corresponde la dosis de refuerzo a niños, niñas y adolescentes que hayan recibido su 2ª dosis hasta el 27 de marzo de 2022. 2 antisociales ingresaron a una casa en el sector de Palmilla y se llevaron más de 1 millón de pesos en especies. Intentaron forzar una ventana, pero después optaron por violentar la puerta. Las cámaras de seguridad dejaron registro de los hechos y también de quienes los realizaron.
Durante esta madrugada, sujetos sustrajeron especies por un monto superior a 1 millón de pesos en una vivienda del callejón El Rosario en Palmilla. Cuando veníamos entrando nos dimos cuenta que las luces de afuera están apagadas y en el pasillo había un galón de gas botado. Entonces entramos y vimos que nos habían robado muchas especies, habían forzado la puerta, robaron algunas especies de herramientas y la tranquilidad, sobre todo la tranquilidad al ver a mi hijo llegar, me decía: mamá, están adentro, nos van a matar, mi hijo de 8 años. La denuncia fue hecha ante Carabineros y hasta el momento se desconoce el paradero de estos delincuentes. Luego de las vacaciones de invierno, el lunes regresan niños y niñas a clases. Desde la cartera de Educación en el Maule reforzaron la disponibilidad de material de higiene para prevenir contagios por COVID, enfermedades respiratorias y otras. Paulatinamente se cumple el periodo de vacaciones de invierno extendidas en todo Chile como medida para reducir en escuelas y liceos las cifras COVID y de enfermedades respiratorias, mientras en los establecimientos educativos se refuerza la higiene. Bueno, fundamental en este caso, las escuelas especiales por lo general siempre tenemos muy poquitos recursos y hoy día con la pandemia muchos de estos recursos han sido para implementar medidas sanitarias. En las escuelas especiales nuestros niños son mucho más vulnerables y mucho más susceptibles a la posibilidad de contagio por las mismas características de su condición. Un total de 26 establecimientos maulinos, incluidas escuelas especiales, recibieron implementos de higiene. Muy buena porque eso nos ayuda a que esto que ya está más o menos controlado sigamos, cierto, en una buena senda y podamos continuar con la presencialidad que tanto nos ha costado llevar adelante. La idea es reforzar la prevención para enfrentar el COVID, así como también los contagios de virus estacionales. Nosotros focalizamos en 26 establecimientos en la región. Estamos entregándole a cada uno de ellos 3 lavamanos autónomos portátiles que pueden ser colocados en diferentes lugares del establecimiento y además un tótem de muro que tiene control de temperatura y de entrega de alcohol. Así que es un pequeño aporte, pero muy significativo para estas comunidades para apoyar ese gran esfuerzo que sabemos que están haciendo para continuar con la presencialidad. El retorno a clases en toda la región del Maule es el próximo lunes 25 de julio y todas las medidas sanitarias se mantienen mientras sigue vigente la emergencia por COVID. No respetar señalizaciones, la neblina, ambas u otras causas pudieron estar presentes en 2 accidentes que hubo en Linares. Los equipos de emergencia siempre están presentes para brindar los apoyos necesarios. 2 accidentes de tránsito ocurrieron hoy en Linares. El primero en Rengo con Carlos Condel. Se trató de la colisión de una camioneta con una motocicleta eléctrica, cuya ocupante resultó herida y fue asistida por SAMU. Más tarde, en el camino a Panimávida con la Exterior Norte, 2 vehículos colisionaron dejando 2 personas lesionadas. Una fue atendida por SAMU, la otra persona señaló que no necesitaba atención. Bueno, como ustedes dicen, lamentable accidente, mantenemos 2 personas lesionadas, una que requirió atención de SAMU, la otra se negó a la atención que son en materia protocolar de SAMU. 2 vehículos menores, colisión mediana alta energía. Nosotros siempre llamamos a indicar precaución más ahora que hay neblina, respetar las velocidades. Quizás en ambas situaciones la neblina haya tenido algún grado de influencia, ya que se mantuvo bastante densa hasta pasado el mediodía. Estamos en TV5 y vamos a seguir nuestras conversaciones ahora con el abogado linarense Héctor Hernández. ¿Qué tal, Héctor? Bienvenido a TV5. Muchas gracias por la posibilidad de conversar de estos temas tan relevantes para la comunidad linarense. Bueno, vamos a hablar de la Constitución que tenemos el proyecto, digamos que hay que votar apruebo o rechazo el día 4 de septiembre. Efectivamente. Vamos mirando un poco esto del texto que salió por el contexto. Hay un tema que siempre está, el texto y el contexto. ¿Qué podríamos hablar de eso? Claro, porque cuando hablamos del contexto nos referimos al proceso. Si fue importante o no fue importante el proceso para llegar a las normas que tenemos hoy. Durante mucho tiempo se habló que la Constitución de 1980, hoy la de 2005, estaba manchada, era una Constitución espuria, manchada con sangre, porque haber sido dictada en una dictadura, con un sistema electoral donde no hubo registro, todo lo que ya sabemos. Y se asumió como argumento para tratar de
señalar que era una constitución que había que cambiar, es precisamente ese contexto. Bueno, hoy, en el nuevo proceso de este borrador de constitución, también es importante el contexto, el momento en que se dio, pero también cómo se desarrolló el proceso constitucional y todo lo que vivimos durante ese periodo. Claro, pero tenemos un 78% de gente que sí quería una constitución nueva. Eso sería ¿Sí? parte de ese contexto. Forma parte del contexto que surge además también desde después del 18 de octubre en adelante, porque si tú analizas las encuestas que existían previos a ese periodo y tú le preguntabas a los chilenos si querían un cambio constitucional, esa posibilidad estaba en el lugar 15, 12, entre las mejores encuestas. O sea, no era prioridad de los chilenos el cambio constitucional, era básicamente una prioridad de ciertos círculos muy ideologizados y también de círculos académicos, pero no era necesariamente prioridad de la ciudadanía. ¿Y durante la protesta misma aparecía ese tema? No, no necesariamente, fue muy poco, vuelvo a insistir, en pequeños grupos más reducidos, con una cuestión muy ideológica, en grupos académicos también muy específicos, sino que lo que existía y todavía existe eran demandas sociales de mejoría en los llamados derechos sociales y económicos, pensiones, salud, educación, vivienda y delincuencia fundamentalmente, pero no necesariamente los otros temas que se fueron planteando en el proceso. Ese sería más o menos el contexto, pero ¿este contexto lo encuentran válido? ¿Cómo fue el proceso? El proceso es válido, eso no hay nada que cuestionar respecto al proceso. Es más, uno podría decir que fue mucho más inclusivo que otros procesos. Se incorporaron independientes, que después en todo caso demostraron que no eran tan independientes, pero se incorporaron. Y también hubo paridad de género, lo que permitió que hombres y mujeres por lo menos participaran en forma más proporcional dentro del proceso. Y estas bancadas con números, como sí, indígenas y otras que... Las ecologistas, claro, que fueron parte de, ahora sí, el contexto del proceso mismo, del proceso constituyente, que para muchos, digamos, terminó quizás no de la mejor manera. Incluso el secretario de la convención en algún momento habló del circo de la convención constitucional, lo que terminó enturbiando. La presidenta me dijo que eso era una broma. No, yo no creo que haya sido una broma. Hubo muchos eventos dentro de este proceso, no solo de los Rojas Baden, que fue quizás lo más grave, sino que también un constituyente votando desde el baño, otro votando ebrio, otro haciendo una canción plurichile, otro hablando de la muerte del presidente de la República anterior. O sea, hubo muchas situaciones en que desafortunadamente ese contexto terminó enturbiando el proceso mismo y el texto. O sea, había un microclima, como han acusado muchos adentro, que no era compatible con lo que pasaba en la realidad, en el exterior. Yo creo que sí, porque el momento de la elección es uno. Hoy, si tú le preguntas a la gran mayoría de los ciudadanos, yo creo que está en una vertiente un poquito, y esto fue una expresión utilizada por José Joaquín Brunner el fin de semana, un poquito más conservadora. Yo creo que la ciudadanía tiene estos vaivenes que en un momento cambia un poco dependiendo de las circunstancias. Y evidentemente que el bolsillo afecta y el bolsillo hace que la gente también empiece a pensar mejor algunas soluciones que se van dando. Y el hecho de estar en crisis económica, este año vamos a decrecer y el próximo año, si es que crecemos va a ser muy poco, también incide en la percepción que tiene la ciudadanía. Hay un tema que como que a la gente no le gusta mucho, que también se lo presentaba ayer a la expresidenta de la convención, es que en Chile somos un 12% más o menos de población indígena, exacto. Pero no sé, en muchos porcentajes, en no sé, la cantidad de 40 artículos está el tema de los pueblos indígenas puesto, entonces como que está desproporcionado el tema. Mira, yo hoy día comento como una anécdota, le preguntaba a un joven precisamente que me decía que entiende poco de política, pero quizás lo que más ruido le hacía de este proceso era lo de que no existiera igualdad entre chilenos y mapuches, porque él me decía, todos los chilenos somos iguales, ¿por qué tienen que haber diferencias? Y es precisamente esta situación lo que le hace más ruido, o le ha hecho más ruido a los chilenos, de entender que son normas muy disruptivas respecto a la realidad. No solo porque la población indígena es mucho menor de lo que hay en Bolivia, en Ecuador, en Argentina, incluso en Argentina, fíjate, Argentina, que siempre se considera un país muy blanco, tiene cerca también de un 15% de indígenas. Entonces, ¿tenemos una población indígena muy importante? Sí. ¿Tiene problemas de reconocimiento en su cultura, su dignidad? Sí. ¿Hay pobreza? Hay. Pero quizás este tipo de soluciones que se adoptaron, que cruzan toda la Constitución, le hace mucho ruido a la ciudadanía porque entiende que no son muy justas. El tema de la justicia, que como que van a haber dos justicias, ¿es tan cierto eso o no? Es cierto, efectivamente van a haber dos sistemas de justicia porque en el fondo van a haber sistemas de justicia y no dos, van a haber 11, 12 sistemas de justicia porque se reconocen 11 pueblos originarios más el de los chilenos, pero además la Constitución deja abierta la posibilidad de que se puedan reconocer otros y en ese caso también van a haber otros sistemas de justicia, lo que evidentemente no se condice con la realidad que el chileno está acostumbrado. Por eso digo que es muy disruptiva respecto a la realidad que el chileno está acostumbrado.
Pero tiene cosas buenas, me imagino, esta constitución. Tiene cosas buenas, por ejemplo, yo destacaría todo el capítulo relacionado a la Contraloría General de la República, a todo lo que tiene que ver con probidad, donde se ataca adecuadamente esos aspectos, porque la probidad y el cumplimiento de las normas legales sobre información y todo lo demás son muy importantes para tener un Estado que efectivamente gaste la plata como corresponde y no se termine yendo en corrupción, en amiguismo, compadrazgo. Esas son normas importantes. También algunas sobre medio ambiente, y evidentemente todo lo que tiene que ver con los derechos sociales. Es importante esas normas. El problema quizás está en que se extremaron muchas situaciones donde la gente no entiende que vienen con letras chicas, y eso yo creo que es un gran problema. O sea, sumando y restando, ¿no te gusta? No, en general yo creo que es una sola y meramente en el texto, en la normativa, yo creo que es un texto que tiene muchos bemoles, muchos problemas, y de ese punto de vista no adscribo mucho al mismo. Perfecto. Héctor Hernández, muchísimas gracias por estar con nosotros conversando aquí en TV5. No, gracias a ti, muchas gracias. Hacemos un corte, una pausa, volvemos de inmediato para seguir con las informaciones. Luego de la indignación de los vecinos del cajón precordillerano del río Ancoa en Linares, tras quedar 3 días incomunicados por fallas de Internet, la Seremi de Transportes y Telecomunicaciones explicó gestiones realizadas para que la empresa responsable diera soluciones. Fuerte resonaron los testimonios de vecinos del sector precordillerano de Linares, específicamente de la zona de Río Ancoa, quienes testimoniaron los problemas de interrupciones del servicio de Internet que los dejaron incluso 3 días continuos sin poder realizar teletrabajo o comunicarse. Acá estamos en el kilómetro 4860, o sea, kilómetro 5, digamos, del sector Vega Ancoa, tratando de comunicarnos, ya que la señal es imposible. Ahí está el vehículo, tenemos que venirnos 6 kilómetros, algunos caminando para acá, para poder comunicarnos con Internet. Al respecto, la Seremi de Transportes y Telecomunicaciones tomó conocimiento del caso, realizando las intermediaciones con Subtel. Informamos rápidamente a la empresa Entel, que es quien tenía el problema con las telecomunicaciones, para que ellos hicieran la reparación y la habilitación de la antena, lo cual lamentablemente no pudieron hacer, y el día lunes, que era la fecha donde ellos habían asegurado íbamos a tener todo solucionado, tampoco la habilitaron, ante lo cual tuvimos que escalar, ¿cierto?, este tema a la Subsecretaría de Telecomunicaciones directamente para poder darle una solución a los vecinos. La empresa Entel debe cumplir con garantizar la cobertura a los residentes. Logramos hablar directamente con la gerencia de Entel, haciéndole el hincapié en que ya estaban las condiciones físicas para que ellos accedieran a la reparación o a la habilitación de la antena, y logramos lamentablemente después de varios días haber ayer solucionado este problema. Lo importante de esto, sí, más que solo solucionar el problema y que hayan estado varios días sin servicio, es que la comunicación directa con la gente de la comunidad, con los dirigentes, ¿cierto?, y los vecinos de la cordillera de Linares nos ha permitido estar informados y poder hacer las gestiones necesarias para que se solucionen su problema. Un tema que afecta a los vecinos de la precordillera de Linares, quienes esperan que el último episodio de 3 días continuos con mala conectividad no se repita. A continuación en TV5, el informe y pronóstico del tiempo preparado por la Dirección Meteorológica de Chile. ¿Cómo va a estar el tiempo? Cubierto. La mínima es de 3 grados y tenemos una máxima de 15 grados aquí en Linares. Y lo mismo ocurre en Parral, Cauquenes, Talca, todo nuestro sector, donde habrá mínimas de 3, máximas entre los 15 y los 16 grados. Hace frío, estamos con una ventana fría, con vientos fríos. Bueno, con este informe del tiempo despedimos TV5 Noticias. Muchas gracias por informarse a través de nosotros. Que esté muy bien. TV5, la señal de Linares, presentó TV5 Noticias, edición central.